Y vamos a compartir pantalla ahora. Empezamos. La clase del día de hoy, como les decía, división del sistema nervioso. División del sistema nervioso. Como pueden observar en este gráfico, el sistema nervioso se divide en tres. Tenemos al sistema nervioso central, que se ubica aquí en el cerebro, y también involucra a esta fila de acá, que es la columna vertebral, es la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central se divide en cerebro y médula espinal. Estos dos órganos están protegidos, son delicadísimos, muy importantes, y están protegidos por huesos. En el caso del cerebro, el cerebro estará protegido por el cráneo y la médula espinal protegida por la columna vertebral. Bien, entonces aquí tenemos al sistema nervioso central. Luego tenemos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico básicamente se divide en nervios. ¿Ok? Se divide en nervios. Los nervios raquídeos, que los vamos a ir tratando más adelante. Y bueno, yo les hablaba de una tercera división del sistema nervioso, que viene a ser el sistema vegetativo o autónomo, que lo vamos a ir viendo ya al final de esta clase. Bien, acá tenemos otro gráfico que dice que el sistema nervioso central humano se divide. Acá está la subdivisión, ¿no? Esta parte grande, abultada, que en algún momento dijimos, ¿cuánto creen que pesa un cerebro? Pesa entre 1200, 1300, kilo y medio. Bien, como podrán ver, es la parte más grande, de más peso, de todo el sistema nervioso. Y aclaramos en ese momento también que el peso del cerebro va a depender también de la talla de la persona. Es decir, prácticamente el cerebro pesa el 2% del peso total que tiene una persona. Entonces, por eso, pero a nivel cerebral es la parte más grande que tenemos, ¿no? El cerebro. Bien, en la parte de acá atrás, este rojito, que acá está separado, pero normalmente es pegado, se llama cerebelo. Cerebelo. Y esto que parece un cono, todo esto, es el bulbo raquídeo. Aquí tenemos lo que les decía, la médula espinal, que básicamente se encuentra ubicada en nuestra espalda, en la columna vertebral. Bien, nombres y nombres. Vamos a ir conociéndolos poco a poco. Bien, acá tenemos el sistema nervioso se divide en tres y estos a su vez tienen subdivisiones. Como decíamos en el gráfico anterior, el sistema nervioso se divide en tres: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso vegetativo o autónomo. ¿Ok? Estas son las tres divisiones del sistema nervioso. Estos a su vez tienen otras subdivisiones. En el sistema nervioso central vamos a ubicar al encéfalo y la médula espinal. La médula espinal, que está ubicada en nuestra espalda y protegida por la columna vertebral. Tenemos al encéfalo, que se subdivide a su vez en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, lo que vimos en la diapositiva anterior. El cerebro, que ocupa la mayor parte, el cerebelo, que está en la parte de atrás, es una pequeña porción pegada al cerebro, y también tenemos al bulbo raquídeo, que tiene la forma de un cono de lado. Bien, ahora tenemos al sistema nervioso periférico. Este se encuentra en muchas partes de nuestro cuerpo. No está ubicada en nuestro cerebro, sino en muchas partes de nuestro cuerpo. Ustedes habrán escuchado los famosos nervios craneales y tenemos a los nervios raquídeos. Estos nervios craneales y estos nervios raquídeos van a trasladar información y lo vamos a ir viendo posteriormente poco a poco.
Y por último, tenemos al sistema nervioso vegetativo o autónomo. A su vez, se subdivide en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático nos va a alertar hacia el cumplimiento de una tarea, nos va incluso a alertar cuando tenemos hambre, nos va a alertar cuando hay peligro, y el parasimpático controla la situación para que esto no se salga de enfoque, para que no terminemos en desesperación. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ir tocando poco a poco. Ojo, chicos, requiere de mucha atención porque si no han tomado el curso de psicología el año pasado, pues ahora van a tener que hacer uso de su memoria y entendimiento. Empezamos y vamos a empezar con el sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? Recordando, el sistema nervioso central viene a ser una de las divisiones del sistema nervioso. Ojo, el sistema nervioso se divide en tres: sistema nervioso central, el periférico y el autónomo. Vamos a hablar del sistema nervioso central. 1. El sistema nervioso central está formado por dos centros nerviosos. ¿Cuáles son? El encéfalo y la médula espinal. Ambos son órganos delicados, como les decía, están protegidos por huesos. En el caso del encéfalo, está protegido por el cráneo. Y en el caso de la médula espinal, protegida por la columna vertebral, esto que tenemos en nuestra espalda. Ya habrán escuchado ustedes, hubo un accidente de moto. Estoy tratando de recrear un ejemplo. Un accidente de moto. El chico choca, cae, tiene una mala caída y se lastima la columna vertebral. Importantísima, la columna vertebral es un hueso, pero ¿qué hay dentro del hueso? Está la médula espinal, conectada al encéfalo o cerebro. ¿Qué pasa? Lo llevan de emergencia al joven, atienden sus primeros auxilios, etcétera, tratan de atenderlo lo más pronto posible. Cuando ya ha pasado la emergencia, evalúan su situación y ¿qué pasó? Ya no puede caminar, porque se lastimó la caída, el golpe, el accidente impactó su médula espinal y ahora el chico perdió el movimiento, ya sea de las partes de la pierna, ya sea de los miembros superiores, y en el peor de los casos, perdió la movilidad de todo su cuerpo. Entonces, ahí radica la importancia de la médula espinal. Como podrán observar en la figura, aquí tenemos una flecha, mira, acá está en cráneo, el cráneo y la columna vertebral. Ya sabes que dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal y dentro del cráneo se encuentra el encéfalo, el cerebro y el bulbo raquídeo. Entonces, con este ejemplo te podrás dar cuenta de la importancia de la médula espinal en el sistema nervioso central. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del encéfalo. El encéfalo se subdivide por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Como puedes ver aquí en la figura, donde está ubicada el cerebro es la porción más grande del encéfalo. Tienes atrás, pegada en la parte más o menos de la nuca, que es cuando las personas se estresan con frecuencia, van a tener dolores intensos en el cerebelo. Y si se toca en esa zona, incluso es caliente, como si tuviera una especie de temperatura elevada en esa zona con el exceso de estrés. Es el cerebelo el que se daña. Bien, ahí tenemos el bulbo raquídeo que, como les decía, tiene la forma del cono de un helado. Seguimos avanzando. Vamos a hablar del cerebro.
un poquito vamos a hablar acerca del cerebro porque ya ustedes tienen conocimientos generales acerca del peso del cerebro, etc. El cerebro, jóvenes, está formado por sustancia gris, así se llama, así le dicen por el color de la sustancia. Tenemos a la sustancia gris y a la sustancia blanca. La sustancia gris, pues ahí se encuentran los cuerpos neuronales y dendritas. En la sustancia blanca, pues vienen a ser los axones y mielina. Esto son nombres que ustedes deben de recordar cuando hablamos acerca de las neuronas. ¿Cuánto pesa el cerebro? Aproximadamente 1,5 kilos. Ojo, he utilizado el término aproximadamente, porque ustedes pueden encontrar que en algunas ocasiones pues van a encontrar que dice que pesa 1,2 kilos, 1,3 kilos, etc. ¿Por qué? Ya les dije ya que el peso del cerebro va a ser el 2% del peso total de una persona. ¿Qué quiere decir? Que va a depender mucho de la contextura y tamaño de la persona. Por eso es que encontraron que el cerebro de Albert Einstein pesaba 1,230 kilos. ¿Por qué? Porque Albert Einstein se caracterizó por ser de talla mediana. Entonces, va a depender mucho de la persona. Ok. Controla y regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos. Ahí radica su importancia. Recibe las sensaciones y elabora respuestas conscientes a dicha situación. ¿Qué quiere decir? Que cualquier información que llegue por nuestros sentidos va a llegar al cerebro y el cerebro se va a encargar de dar una respuesta. Es decir, si tú estás viendo una película y la película presenta unos paisajes parecidos a los que tú conoces, inmediatamente la respuesta de tu cerebro será hacerte recordar de qué situación en específico. ¿Qué situación en específico estás recordando? Si, por ejemplo, ves una flor y esta flor se parece a una rosa, y a ti te encantan las rosas, esa información por tu vista pasa a tu cerebro y tu cerebro te va a emitir una respuesta que a ti te va a hacer actuar. A lo mejor acercarte a la rosa, tocar la rosa, detenerte a mirar la rosa, en fin. Cualquier movimiento que tú hagas será gracias a la respuesta del cerebro. El cerebro tiene 2 hemisferios. Esto deben haberlo escuchado en algún momento. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Entonces, aquí el principal es el cuerpo calloso. Aquí voy a hacer una pequeña intervención de parte de ustedes. A ver, en algún momento han escuchado esto del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Vamos a preguntar. Las personas dicen que los hemisferios van a trabajar de manera cruzada. Cruzada, ¿qué quiere decir? A ver, Dolores González, ¿por qué enseñas la hoja y no estás tú? No, no es hoja, es su pared. Dolores González. En realidad, jóvenes, ojalá luego vuelva a la clase, y esto está grabado, ¿no? Ya he activado grabar, y esto ya coordinación y todo lo ve. Es lamentable, es bien complicado estar interrumpiendo mi clase y decirles presten atención, chicos, activen su cámara, chicos, etcétera. En realidad, quita tiempo. Y bueno, yo no soy mamá ni papá de ustedes para estar a su lado y decirles, oye, estás atendiendo a la clase, oye, estás aprovechando la clase, pero en fin. Aquino Estacio dijo que tenía problemas de internet. Bueno, y ahora Dolores escribe que alguna dificultad que ya la voy a leer después. El asunto es que esto interrumpe la clase. Y yo no sé hasta qué punto estarán aprovechándolo.
Más de eso, la verdad es bien complicado. Son una promoción muy especial. Bien, vamos a continuar. Bueno, yo les decía y hacía una pausa. El cerebro tiene dos partes y tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sepan ustedes que los hemisferios trabajan de manera cruzada. ¿Qué quiere decir? Que todos los que escriban con la mano derecha, su hemisferio predominante es el izquierdo, porque es cruzado. Si por ahí en el salón hay alguien que sea zurdo, su cerebro predominante es el derecho. Y la próxima clase vamos a hablar acerca de los hemisferios, pero se van a dar cuenta en la próxima clase que el hemisferio derecho tiene funciones en particular. Por ejemplo, el derecho es el hemisferio de la creatividad, es el hemisferio del lenguaje, etc. Quienes tengan predominancia de este hemisferio, pues si no son muy buenos hablando en público, pues son muy buenos redactando, escribiendo canciones, con notas musicales, etc. El hemisferio izquierdo, en cambio, este es el que tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver en fin, tiene capacidades, que lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, este es el trabajo de los hemisferios, es cruzado. Esa pausa quería hacer para que reconozcan esto. Ojo, ya la próxima semana vamos a hablar mejor de los hemisferios, pero ojo, no quiere decir que si yo escribo con la derecha, mi cerebro, mi hemisferio, el hemisferio que trabaja en mí es el izquierdo y el derecho no. No es así. Trabajan los dos hemisferios, pero el predominante es el izquierdo. Y así sucede con el otro hemisferio también. Entonces, continuamos. Bien, entonces hemos hablado ya del cerebro. Continuando, el cerebelo. En el caso del cerebelo, el cerebelo tiene como función, hace posible que nosotros nos mantengamos en equilibrio. Es decir, que si tú conoces a alguien que habla acerca de que por ratos pierdo el equilibrio, se está refiriendo a algún inconveniente con el cerebelo, ya que es el cerebelo el que nos permite mantenernos en equilibrio cuando estamos de pie. El cerebelo tiene que ver con los movimientos, el equilibrio, movimientos simples, movimientos complejos, tiene que ver con esto, con nuestros movimientos cuando hacemos deporte, cuando caminamos, cuando nos dirigimos. Hay personas, yo he escuchado, por ejemplo, que hay personas que tienen dificultad para incluso pararse de un solo pie. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser causado cuando se está sometido a exceso de estrés, porque ya saben dónde se ubica el cerebelo. El cerebelo se ubica en la parte trasera, detrás, debajo, por decir, del cerebro. Además, tiene la capacidad de intervenir en la regulación de los estados emocionales que van apareciendo. Es decir, es el que te va a permitir reírte, pero no llegar a la exageración. Te va a controlar, es el que te va a permitir incluso llorar, pero también va a haber un control, porque tú te imaginas de lo que pasaría contigo si los estados emocionales no se pudieran controlar, sería un caos. Funciona en los procesos cognitivos como en la memoria y la atención. Hoy, todos los que están atentos a la clase, tal vez tomando notas, en fin, esos alumnos están haciendo que su cerebelo funcione. ¿Ok? Continuamos. Ya hablamos del cerebro, del cerebelo, y vamos a ver ahora el bulbo raquídeo. Como podrán observar en esta ilustración, el bulbo raquídeo se encuentra en la parte de atrás y el bulbo raquídeo tiene la forma de un cono de helado. El bulbo raquídeo, también conocido como miencéfalo, tiene forma de cono y conecta al encéfalo y a la médula espinal. Los va a conectar y va a llevar información. En él se encuentran conexiones nerviosas, tanto sensitivas como motoras. ¿Ok? Esa es la función del bulbo raquídeo.
Entonces ya hablamos del encéfalo. El encéfalo se divide en tres: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Ahora tenemos en este gráfico a la médula espinal. Ya les dije la médula espinal protegida por la columna vertebral que se encuentra en la espalda. Es un largo cordón de tejido nervioso que recorre el interior de la columna vertebral. Su tamaño, aproximadamente 50 centímetros, obviamente de una persona adulta, va a depender mucho de la talla de la persona, y su diámetro, es decir, el grosor, va a ser de 1 centímetro. Bien, en la médula se encuentra la sustancia gris. ¿Ok? Ahora, esta sustancia gris es semejante, dice, las prolongaciones que va a formar son semejantes a las alitas de la mariposa, a las alas de mariposa. Entonces, por eso es que toma el nombre de astas. Cada uno de estos incluso es conocido como discos también, que cuando se toma se tomaría este tema en particular, hablar solamente de la médula espinal sería toda una clase. ¿Ok? Porque hay muchos nombres que conocer. Sin embargo, nosotros nos quedamos con eso, que la médula espinal contiene sustancia gris, está protegida por un hueso llamado columna cerebral, que todos conocemos, y con el ejemplo del accidente del chico en moto, ya pues hemos podido tomar conciencia acerca de la importancia de la médula espinal, que un golpe en la médula espinal, en la columna vertebral, podría dejar paralítica a la persona. ¿Ok? Ahí radica su importancia. Si hay alguna pregunta, jóvenes, con toda la confianza, por favor, hagan sus preguntas. Vamos a seguir hablando de la médula. La médula espinal tiene dos funciones principales. Número 1, es la vía de paso de las neuronas que bajan y suben al encéfalo. También permite elaborar respuestas de actos involuntarios, en los que no interviene el cerebro. Bien, yo voy a enfocarme con ejemplos acerca de la médula espinal. El cerebro, como les dije anteriormente, el cerebro se va a encargar de recibir información y de dar respuesta para que nosotros podamos tener movimientos voluntarios. Es decir, en el ejemplo de, estás pasando por una calle y en uno de los jardines de una casa ves una rosa, ese estímulo llega a tu cerebro a través de tus ojos, tu vista. Llega la información al cerebro y el cerebro va a dar una respuesta para que tú respondas respondas de manera voluntaria, que puede ser, por ejemplo, acercarte para quedarte viendo la flor, acercarte para tocar la flor. Como te podrás dar cuenta, ahí tú estás elaborando movimientos voluntarios. Ahora, la médula se va a encargar de los movimientos involuntarios. ¿Qué quiere decir? Tú estás en la cocina, ya, la comida está lista, y te dijeron, Josecito, si tienes hambre, sírvete el almuerzo, ya, puedes servirte que ya es todo listo. Pero Josecito, que no es muy ducho en la cocina, agarra una tapa que está caliente. ¿Cuál va a ser la reacción de José? Soltar inmediatamente la tapa, la suelta, porque le quemó. Esa información del calor de la tapa no ha llegado al cerebro, sino ahí ha actuado la médula. Ese acto involuntario de tocar la tapa y soltarla es la médula. ¿Por qué? Porque ella se encarga de las respuestas de actos involuntarios. Ahí no interviene el cerebro. Entonces tenemos en la primera flecha estímulo, cerebro, respuesta voluntaria. En el caso de la médula tenemos estímulo,
médula y respuesta involuntaria. ¿Ok? Bien, estas son las diferentes funciones, tanto del cerebro como de la médula. Y como les decía, ahora pasamos al 2, a la segunda división del sistema nervioso. Tenemos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a constar de nervios craneales, raquídeos y periféricos. En esta figura se pueden ubicar cada uno de los nervios. Los nervios craneales, ¿dónde se van a encontrar? En el cráneo. Los nervios raquídeos, ¿dónde se van a ubicar? En la médula o columna. Y los nervios periféricos, ¿dónde se ubican? Pues en las prolongaciones de los miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, esa va a ser la ubicación de los nervios. Estos nervios también tienen una función principal y son muy importantes como todos. En el cuerpo humano todo suma, todo tiene una función para que nosotros podamos tener actos coordinados. El sistema nervioso periférico. A ver, vamos, como está un poquito más largo, vamos a pedir a alguien que nos ayude con esto. Torres Zapat, por favor, nos ayudas con la lectura del sistema nervioso periférico. Hay una franja. Sí, pero creo la barra no interfiere el tipo. Ya, ahora sí, ya. Ya. Está formado por todos los nervios que comunican los centros nerviosos con los órganos. Si son nervios sensitivos, recogen el mensaje de los órganos que lo reciben y lo llevan a centros nerviosos. Si son nervios motores, llevarán la respuesta desde estos a los órganos que le vayan a realizar. Los nervios craneales salen del encéfalo o llegan a él y son 12 pares. Los nervios raquídeos salen de la médula o llegan a ella y son 31 pares. Ok, chicos, no se preocupen demasiado, por si hay alguien que está preocupado con tanto nombre. En realidad, esto pues le debe estar fascinando a quien tenga inclinación con el campo de la medicina, con el campo de la salud. Esto debe estar fascinándole, repito, porque tiene relación con su habilidad y con su interés y motivación sobre el conocimiento del cuerpo humano. A quienes no estén orientados a ese campo, pues tampoco se preocupen demasiado porque, bueno, esto es cultura general, son muchos nombres y unos nervios se diferencian de otros. Hay que tratar de entenderlo. El sistema nervioso periférico está formado por nervios, básicamente, como has podido observar en el gráfico anterior. Tenemos a los nervios craneales, a los nervios raquídeos y tenemos por último a los nervios periféricos. Ok, te decía que los nervios craneales se ubican más o menos en el cráneo, los nervios raquídeos se ubican en la columna vertebral y los nervios periféricos en los miembros superiores y miembros inferiores y superiores. Ahora, hay dos tipos de nervios también, los sensitivos y los motores. Si te das cuenta, los sensitivos tienen que ver con las sensaciones, con los sentidos. Los motores tienen que ver con el movimiento. Los nervios sensitivos van a recoger el mensaje de los órganos que los reciben y lo llevarán a centros nerviosos. Ya les decía yo, ¿no? Los nervios sensitivos van a recoger información y lo van a llevar a los centros nerviosos. ¿Dónde? Al encéfalo. Si son nervios motores, llevarán la respuesta desde los órganos hacia quien vaya a realizar el movimiento. Por ejemplo, si mi movimiento va a ser extender la mano para saludar a alguien, bueno, eso se hacía antes, ¿no? Yo le daba la mano a alguien que quería saludar como ese saludo tan cordial y conocido. Esa respuesta era posible gracias a los nervios motores. Ahora, ¿cuántos nervios craneales tenemos? 12 pares. ¿Y cuántos raquídeos tenemos? 31 pares. Ya saben que los nervios craneales, estos 12 pares,
van a salir del encéfalo. Y los nervios raquídeos salen de la médula. Continuamos. Ok, esto es muy interesante y a lo mejor ustedes le van a, espero que les agrade esto porque en realidad esto se relaciona con lo cotidiano. Esto es muy cotidiano. El sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo vegetativo se subdivide en dos, ¿no? Y se subdividen por sus funciones. Tenemos al simpático y al parasimpático. Ahora, ¿por qué tienen esos nombres? Está formado por un conjunto de nervios que llegan a todos los órganos de nuestro cuerpo, regulando sus funciones. Imagínense entonces, si uno de estos nervios estuviera dañado, entonces las personas podrían presentar la dificultad dependiendo del órgano dañado. Y ellos son los que se van a encargar de, si se quiere, presentar la sensación o la respuesta y también la van a inhibir, la van a controlar. Bien, entonces tenemos al simpático y al parasimpático en el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso vegetativo o autónomo, mire, vamos a hablar del sistema nervioso simpático. El simpático se va a encargar de aumentar la actividad cardíaca. ¿Cuándo? Cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos deporte, cuando caminamos rápido, cuando nos sentimos ansiosos por el logro de una tarea, cuando nos sentimos ansiosos porque algo se acerca interesante o en su defecto, ¿no? Porque algo nos asusta cuando estamos sentados viendo una película a la 1 de la noche, a la 1 de la madrugada, es una película así de terror. Entonces, es el simpático el que empieza a actuar y va a hacer que aumente la actividad de tu corazón. El simpático también se va a encargar de aumentar la presión sanguínea. Entonces, la persona aumenta la presión sanguínea y esta persona se va a poner en actitud de alerta. ¿Ok? Bien. También se encarga de activar la digestión. De esa sensación de hambre que tú puedes tener y dices, wow, tengo tanta hambre que sería capaz de comerme un toro entero. Habrán escuchado a algún adulto decir esa expresión. Bien, aquí está activada el sistema nervioso simpático y es el que está generando esa sensación de hambre. Aumenta también la secreción de sudor gracias al simpático en la actividad ya sea física, sea mental, o sea estresante, de miedo, de pánico, va a incrementar la secreción del sudor, el simpático. Aumenta la concentración de azúcar en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que nos va a mantener en alerta, activos. Como podrán ver aquí, el sistema nervioso simpático, pues se va a encargar tanto de aumentar los latidos cardíacos, se va a encargar de aumentar la presión sanguínea, activa la digestión, activa la secreción de sudor y aumenta la concentración de azúcar en la sangre. Todos estos cambios van a suceder en situación de alerta, en situación de peligro, en situación de miedo, ¿no? Y normalmente también se va a presentar en actividad, en movimiento. Ahora hablamos de las funciones del parasimpático y es todo lo contrario. ¿Qué hace el parasimpático? Si el corazón está latiendo, pero así, de manera exagerada, en una situación de pánico, el parasimpático va a hacer que poco a poco esto disminuya y vuelva a su estado natural, normal. Si la presión en la sangre está activada,
es parasimpático, va a bajar la presión. ¿Ustedes se imaginarían si esto continuaría y no tuviera término y control? Seguramente que terminaríamos enfermos. Inhibe la digestión. El parasimpático va a controlar el hambre, disminuye la secreción de sudor y baja la concentración de azúcar en la sangre. Entonces, jóvenes, esta ha sido la división del sistema nervioso. ¿Ok?